momento nada más. Ya estamos. Bien, buenas tardes. Bien, la imagen que tenemos ahí es de Tlalnepantla, Morelos. Actualmente es el principal productor de nopal verdura, seguido de Milpa Alta, que tradicionalmente durante como unos 20 y tantos años era el principal productor. Sin embargo, su vecino ya en estos momentos lo ha rebasado, y eso se debe a la intensidad de cultivo que manejan ahora en Tlalnepantla. Si se fijan aquí, ya parte de los cerritos que tenía Tlalnepantla ahora están ocupados por cultivo de nopal, y ellos se han abocado más a la producción con una variedad que es una mezcla entre lo que se llama Negrito Atlixco junto con otras variedades que han traído de Milpa Alta. Entonces han hecho ahí un revoltijo de nopales y han estado probando a través del tiempo cuáles son los que se han adaptado mejor. Y bueno, Tlalnepantla, Morelos tiene un clima más cálido que sus vecinos de Milpa Alta, y también tiene la cuestión de que el suelo pues es un poquito más rico en nutrientes. Entonces, estas ventajas que han aprovechado de que en diciembre no hace tanto frío, el cual es un factor bien importante para el desarrollo del nopal. En Tlalnepantla no hace tanto frío, sí hace un poquito de frío en diciembre, pero hace muchísimo menos que en Milpa Alta, y eso le da una ventaja de ser productivo durante el periodo en el que se encarece este nopalito en Milpa Alta. Bien, este es un mapa de la República Mexicana. Como biólogo me siento siempre tentado a decir que México es mega diverso, y no es la excepción para esta ponencia. Y bueno, aquí tenemos el mapa de Conavio, que refiere a nopales, tunas y xoconostle. Mencionar que México es uno de los puntos principales de endemismo de cactáceas, entre ellas Opuntia, que es el género al cual pertenece el nopal. Y aquí vemos toda la distribución de varias de estas especies representativas. Entre ellas, de las que les voy a platicar, es de Opuntia ficus indica, el nombre científico para la especie conocida como nopalito o nopal verdura en el Valle de México, aclarando que cualquier nopal o casi cualquier nopal se puede consumir como verdura cuando es joven. Ahí dependerá de las espinas, pero esta especie ha sido domesticada, es originaria de México, y la hemos domesticado para que no tenga tanta espina, porque es de las que menos espinas tiene dentro del grupo de los nopales. Si vemos el cultivo, aquí este dato está un poco viejo porque ya no tenemos un dato más actual de campo. Nos tenemos que abocar un poco a lo que dice INEGI. Aquí vemos el tradicional forma de comercializar el producto, el mercado tradicional. Aquí vemos cómo se acomodan los nopales. Aquí los vemos. Sin embargo, hay una cuestión de que podemos ser productivos en México, no necesariamente vendiendo verdura, el nopal como verdura, sino vendiéndolo procesado. Y eso elevaría la rentabilidad del cultivo, y quizá pondría la mirada del gobierno y de los empresarios a apostarle al nopal, que durante décadas no ha sido así. En esta administración se tiene un poco de idea más hacia retornar hacia este tipo de cultivos, pero pues tenemos varias décadas de abandono hacia el nopal en temas de investigación, sobre todo de presupuesto para investigación. Aquí vemos el nopal en una de sus variados productos. Estas imágenes fueron tomadas de una feria de nopal ahí en Tlalnepantla. Se desarrollan diferentes ferias en la República Mexicana, tanto en Milpa Alta como en Puebla, como en Valtierrilla, que está allá en Guanajuato, que es uno de los productores también muy importantes de nopal verdura, y que ellos manejan otras variedades porque las condiciones son bastante diferentes. Aquí vemos otros productos de nopal, pero ahora procesados. Estas son las típicas formas que vamos a encontrar en muchísimas ferias, muchas presentaciones de mermeladas, de nopalitos en conserva, de licores y de otros productos envasados. Sin embargo, una de las potencialidades que tiene el nopal es la harina, ya que la harina es muy versátil, y actualmente tenemos esta inquietud medio progre de querer todo vegano de repente o sustentable, etcétera, y además el colorcillo verde del nopal le da este toque con lo que se produce que le va a dar ese medio toque verde. Y bueno, las tortillas, como buen mexicano, pues no pueden faltar.
En investigación vamos a entender que la cadena productiva del nopal parte obviamente de su sistema de cultivo. Y una de las cosas en el eslabón que está totalmente fragmentado y que no se cuida mucho es el inicio, que es la selección del material vegetativo. En México lo que se hace normalmente es que los productores dicen, este está gordito y bonito como pingüino, entonces ese me gusta para plantar, porque se tiene la idea de que va a soportar más peso, de que eso demuestra que tiene un buen pool genético, etc. Sin embargo, en otros países lo que han hecho en la última década, en los últimos 5 años, ha sido seleccionar al nopal, los nopales que mejor evidencia tengan de tolerancia, y esto está marcado por plagas y enfermedades, y el productor normalmente no hace eso. La selección va con base en lo que él considera que el peso o el tamaño, mientras más grande el cladodrio seguramente será mejor, y no necesariamente es así. En el tema después tendríamos la propagación, que eso lo hacen de manera muy rudimentaria también. La preparación del terreno, normalmente hay un barbecho y hasta ahí. La siembra, esta sí la tienen bien controlada, bien practicada, porque ellos también tienen la costumbre de que si en alguna parte de este proceso hay de plagas y enfermedades, ellos simplemente tumban y regresan a volver a preparar el terreno y a volver a sembrar sin tanto problema. Ellos tienen a veces la costumbre de que es más fácil tumbar y volver a poner, porque el nopal tiene esa versatilidad, que gastar dinero en tratar de controlar una plaga o una enfermedad que desde inicio se le salió de control. Y eso es parte de que no hay una selección de material vegetativo adecuado, porque además no hay muchos convenios con investigación para que se tengan los criterios de selección. Entonces eso valdría la pena que se invirtiera. Para empezar, podríamos ahorrarnos muchos dolores de cabeza cuando lleguemos acá. El tema de la siembra, pues bueno, el nopal, ya lo comenté, la importancia de la orientación de planta. Aquí lo que vemos es que en algunos lugares se pretende que la cara una de las caras del nopal dé al sol, y la idea es de que ya cuando vaya más avanzado el día, la otra cara es la que se esté calentando, porque el nopal es atacado por algunos organismos que son sésiles. Entonces se pretende que la mayor cobertura de sol esté en las caras gruesas del nopal, en las anchas, para que los insectos no se establezcan ahí. El manejo del cultivo es bastante rudimentario, no requiere gran cosa en el Valle de México y en general en la República. Es básicamente el productor llega, tiene su cladodrio ya enterrado, lo tiene alineado y espera que la planta crezca, lo va a visitar, y si ve que los nopalitos tienen alguna cuestión que no les agradan, simplemente los podan y listo. Ya regresan cuando ya están un poquito más crecidos, les dan un ojito y ahí va el cultivo, no tiene mayor cosa. La fertilización les voy a platicar casi al final de ello, porque hay unos detalles técnicos que sí tienen que ver con un tema tanto de enfermedades como de plagas, pero también un tema de inocuidad que está en la NOM NF 68, que es la que refiere al cultivo de nopal verdura y las características que tiene que tener para su comercialización. El riego, obviamente en muchos lugares no hay agua, los nopales se les deja a la viva a ver si sobreviven, y bueno, estas son unas plantas que están adaptadas para ello. El tema de la cosecha, aquí vamos a entrar también con el tema de las enfermedades, porque los productores no están habituados a sanitizar sus instrumentos. No hay un correcto proceso para que el productor tenga como tapetes sanitizantes. Los vehículos, por ejemplo, en Tlalnepantla, Morelos, tenemos una zona bien marcada entre la parte más alta del municipio, en donde hay un poquito más de frío y predominan más las enfermedades, y la parte baja, que ahí predomina una plaga, que es la cochinilla de nopal, que les voy a platicar más adelante. Y entonces los productores primero suben a ver sus cultivos que tienen en esa parte. Si se infectan las llantas del auto con alguna enfermedad,
entonces ya después regresan a trabajar por la tarde, que ya bajo el calor bajan a trabajar a sus cultivos que tienen a una altitud más o menos como de 1700, más o menos ese sería lo más bajo, a 2500 que sería lo más alto que tienen en Tlalnepantla. Entonces de esta manera los vehículos y las botas de los productores lo que hacen es estar transportando las enfermedades, y algunas ya se han estado adaptando al clima más seco que está abajo. Abajo es más seco porque ya no hay prácticamente árboles. En la parte de arriba todavía hay pinos y encinos, entonces les dan un poco de humedad. Y bueno, esto se ha visto en los últimos años, que las enfermedades que no estaban en la parte de abajo en Tlalnepantla, por ejemplo, ahora sí están. En Milpa es otro clima, porque Milpa es un poquito más frío, entonces, y es un poco más parejo por la posición en la que están ellos, que son como unos 2000, como 2550 más o menos, en lo que andan los promedio, en lo que andan sus cultivos. Entonces ahí el tema de Milpa es que les pegan algunas enfermedades, sí, pero la cochinilla y el picudo suelen ser un problema bastante fuerte en esa parte de los cultivos que son de la Ciudad de México. En cuanto al rendimiento, Tlalnepantla ha sabido optimizar más y por eso ahora es el principal productor. Y esto se debe a la posición en la que colocan las plantas. Hay demasiada saturación de las plantas, lo cual va a pegar inmediatamente el tema de las plagas por la cercanía que tienen las plantas. Y este rendimiento, obviamente las plantas están en constante poda para que estén produce plantas, y el clima también se lo permite, mientras que las variedades que tienen en Milpa Alta, que por ejemplo la variedad Diamante es una planta muy grandota y muy bonita, y está adaptada también a la zona, pero es menos productiva respecto de, por ejemplo, de la variedad Negrito Atlixco, que es más como de calor. En el tema de plagas y enfermedades, el Valle de México básicamente es parejo, tiene las mismas plagas y las enfermedades, y les voy a platicar de algunas de ellas. Respecto a la ciencia, lo que se pretendía hace unos años, había un grupo llamado el Grupo Interdisciplinario de Investigadores del Nopal, con varios investigadores que eran del Colegio de Postgraduados, también había del Politécnico, de unas universidades técnicas, y se pretendía también empezar a trabajar con el Campus San Luis y con otros investigadores para tener un grupo nacional. El grupo que se tenía en ese entonces estaba abocado a Tlalnepantla, Morelos, y estaba buscando tener el contacto pues también con Milpa Alta, aunque bueno, ahí había un poco de rechazo porque pues la tecnología de unos no se quería compartir pues con los otros, porque son netamente rivales, ¿no?, de producción. Pero bueno, el grupo existió, se formalizó y estuvo durante casi 10 años trabajando, y dejó de existir por cuestiones políticas, pues porque cuando cambiamos de gobernador en una zona, de presidente municipal y de presidente nacional, pues resulta que las prioridades cambian, y entonces el grupo se disolvió. Bueno, no se disolvió, simplemente migró a el tema de HLB. Entonces el grupo se transformó en el Grupo Interdisciplinario de Cítricos, donde tuvo mejor cabida y obviamente había muchísimo más presupuesto para desarrollar investigación. Dentro de lo que se hizo, esto es de 2005, 2006, también 2007, se estuvo trabajando muy fuerte con la capacitación de los productores, que también es muy pesada para ellos, porque de pronto decirles que lo que están haciendo no lo están haciendo adecuadamente, pues no es de repente tan bien recibido. Y también ellos, la parte que les interesa muchas veces, no solamente a Nopal, sino a diferentes productores en el país, es que les digan la receta mágica de cómo combatir plagas, cómo combatir enfermedades, y de ahí derivar en el resultado mágico de estar exportando el nopal. Pero para que eso se desarrolle se requiere un proyecto de al menos unos 5 o 6 años continuos de trabajo, y lamentablemente el grupo interdisciplinario pues tuvo ciertas interrupciones por estas cuestiones de cambios políticos, y entonces ya no se llevó a cabo, a pesar de que hubo inclusive la construcción de un edificio ahí en Tlalnepantla, precisamente con la finalidad de que ahí se iba a procesar el nopal para exportación, obviamente con todas las normas que se requieren. También hay una norma internacional para el nopal.
y es más o menos, es muy parecida a la mexicana. De hecho, más bien la mexicana como se apegó más a la extranjera precisamente para estar a tono. Aquí lo que vemos es cómo tradicionalmente se acomodan los cladodios a pie de carretera para que vengan los transportistas y esto se lo lleven a las centrales de abasto. Lo pueden presentar en esta forma, en estas canastas o bien en estas cajas. Y lo que vemos aquí, que es de los pocos datos que hay de nopal, y es de 2007, es un trabajo de INEGI en el que mencionan que Estados Unidos es el principal mercado de exportación para el nopalito, obviamente porque es un consumo de mexicanos, pero el otro porcentaje que es de Japón y China, ahorita eso ya está cambiando y no hay una cifra oficial, pero ya está incorporada también Corea del Sur, porque los asiáticos son muy tendientes a cuidar su imagen y actualmente el mucílago y otras sustancias que pueden sacarse del nopal son utilizadas para cuestiones estéticas.